Como muchos recordarán, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre el pasado jueves 17 de agosto en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Duarte es acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados a la compra de propiedades a través de prestanombres y con recursos estatales y federales durante su gobierno en Veracruz entre 2010 y 2016. Según el exgobernador, esta huelga de hambre tiene como objetivo la libertad de sus ex colaboradores, a quienes considera rehenes políticos de su sucesor Miguel Ángel Yunes. Hasta ahí vamos. Curiosamente, el escrito donde Duarte dice todo esto a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ¿qué creen? También terminó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Qué conveniente, ¿no? Para aquellos que no recuerden este tipo de prácticas, pues no son nuevas. Recuerden también el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, se sometió a una huelga de hambre para que su hijo fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos. Y por cierto, subrayo, el hijo de Padres fue liberado el pasado 8 de agosto y la PGR retiró los cargos en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Otro caso también fue del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. En fin, pareciera que la huelga de hambre se convierte en el recurso preferido de los exgobernadores acusados de fraude, robo, delincuencia organizada y de todos esos delitos por los que al final terminan siendo víctimas y no victimarios. Ay, cuando los pobrecitos dejan de comer y entonces hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos entra en su defensa. El hombre que aún se califica como presunto culpable, que según las 60 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, robó más de 60,000 millones de pesos. Y ahora está siendo atendido por médicos que lo revisan 3 veces al día, que le dan agua, limones y miel durante su huelga de hambre. Ay, para que el pobrecito no se muera de hambre. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se originó como consecuencia de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Claro, por motivos de discriminación de origen étnico, color de piel, religión, ideología política, preferencias sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos humanos son la forma de protegernos del Estado y de otras personas para que no nos puedan dañar en asuntos fundamentales como la vida, nuestra libertad, nuestra seguridad, pero por motivos de discriminación de origen étnico, color de piel, religión, preferencias sexuales, ideología política, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, nadie nos puede esclavizar, tratar de manera degradante, con golpes o alguna otra forma de humillación. Pero si tú cometes un delito y robas, pierdes tus derechos ante la ley. Desafortunadamente en nuestro país, estos derechos humanos ya son utilizados por los delincuentes en su calidad de presuntos culpables. Claro, para liberarse del castigo que merecen. ¿Cómo? Pues eso, escudados en las mismas leyes y sus según fallas en los procesos judiciales. Considerando que para la ley nadie es un criminal hasta que después de un juicio imparcial se compruebe que cometió un delito, todos los inculpados se consideran inocentes. El problema es que son las mismas autoridades encargadas de demostrar esto quienes cometen errores en la presentación de pruebas y al final en los juicios ya no son válidas. Otra razón por la que los derechos humanos consiguen liberar a un presunto criminal, que lo son, es cuando argumentan que no se les permitió defenderse adecuadamente. Entonces la culpa recae en los ministerios públicos, jueces o policías que, curiosamente, entrecomillado, no hacen bien su trabajo.
La ley contempla, fíjense que la palabra de una persona al momento de acusar a alguien no es suficiente. Por eso son necesarias pruebas que constaten acusaciones. Así que por más testigos que se presenten, pues las autoridades, para ellas, para estas, no es motivo de peso para condenar a nadie. Claro, tampoco podemos olvidar el documental de Presunto Culpable, ¿se acuerdan? Donde sí fue posible castigar a un inocente. Qué raro que con los exgobernadores no pase igual. ¿Por qué será? Por otro lado, está la tortura, sobre la cual afirmó la ONU que en México es una práctica recurrente para obtener confesiones, esto desde antes. Para suerte de muchos criminales, gracias a esto sí se comprueba que un acusado sufrió de tortura, aún siendo culpable de los delitos imputados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede lograr su liberación. Y entonces me pregunto, ¿la Comisión Nacional de Derechos Humanos de qué lado está? ¿De la víctima o del victimario? Y por si alguien duda de esto que estoy diciendo, vamos a recordar un caso real, nada más así bajita la mano. El 16 de junio del año 2009. Escuchen esto. 4 secuestradores fueron detenidos en flagrancia en playas de Rosarito, Baja California. Durante la detención, la Sedena incautó 1,662 cartuchos, 20 armas AK-47, 278 cargadores, dinero en efectivo, equipo tecnológico para realizar sus secuestros. En este operativo, todavía mayor, se rescata a un hombre de casi 70 años de edad. ¿Son culpables? Pues sí, ahí está todo esto. Y según las investigaciones, resultó que estos criminales trabajaban además para el cártel de Sinaloa. ¿Pero qué creen? El 17 de julio, la mamá de 2 de los detenidos argumentó tortura contra sus hijos, por lo que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que sus angelitos sufrían toques eléctricos, golpes, intentos de asfixia, heridas en la mandíbula, maltrato psicológico. Algo muy parecido a sus víctimas, ¿eh? O peor. Peor lo vivido por sus víctimas. ¿Y qué creen? La autoridad judicial determinó que pues no se contó con elementos de prueba suficientes. 1,662 cartuchos, 20 armas AK-47, 278 cargadores, dinero en efectivo, equipo tecnológico para realizar los secuestros, un secuestrado de 70 años. Ah, pero no. No hubo lo suficiente para acreditar las supuestas vejaciones y el 7 de octubre del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza la recomendación número 33-2015 por violación a derechos humanos al secretario Salvador Cienfuegos y a la procuradora Arely Gómez. Ah, pero eso no es todo, ¿eh? El 14 de octubre, el Comité contra la Tortura de la ONU exhortó al gobierno mexicano que liberaran inmediatamente a esos secuestradores porque los habían maltratado y que investigaran quiénes eran los responsables de la tortura, algo que los abogados de los acusados aprovecharon para tramitar ante la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas una reparación de daño. ¿Saben de cuánto? De 40 millones de pesos. Daño a los secuestradores. Claro, cantidad que obviamente sería del dinero público, es decir, tuyo y mío. ¿Cómo terminó todo esto? El 25 de noviembre, un juez de Nayarit los declara inocentes de los cargos por estas supuestas violaciones a sus derechos humanos. Escuchen, ¿de victimarios? O sea, sí le pudieron haber hecho todo eso a ese hombre de 70 años y a otros tantos, o cortar orejas, dedos, como la Cassés. Ah, pero cuidado, porque cuando se trata de los derechos humanos de los victimarios,
Las víctimas se olvidan. Y claro, pasan de victimarios a víctimas, además pagándoles 40 millones de pesos. Desde ayer, las noticias sobre Javier Duarte ya no son si el juicio tiene avances significativos, si ya se lograron recuperar los millones de pesos que este señor le robó a un estado que es Veracruz. No, ahora las noticias hablan de la salud del exgobernador y las organizaciones múltiples que abogan por su vida. ¿En qué momento ocurre esto en nuestro país una y otra y otra y otra vez? ¿En qué momento dejamos pasar esto? Si tú y yo, ciudadanos comunes y corrientes, que no somos rateros, que no secuestramos gente, podemos terminar en la cárcel por un delito que no cometimos. ¿Y a quién carajos le importa? ¿A la Comisión de Derechos Humanos? No aboga por nosotros. ¿Cuántos hay en las prisiones en México inocentes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni aboga por ellos, ni va y los saca, y mucho menos los indemniza a los pobrecitos, que esos sí son pobrecitos víctimas? No le importa a nadie, ni a los derechos humanos. Bueno, ¿por qué son tan eficaces y tan contundentes? Como cuando el Chapo, que no lo sacaban al patio, que no le daba el solecito. ¿A quién de nosotros nos importa que no le dé el solecito, que no coma? Por mí, y fríamente, no me importa lo que le pase al señor. Es un ratero que desbancó un estado como Veracruz. Me importa que no regrese el dinero. Eso a ti y a mí sí nos importa. Por lo demás, pues como dicen, llenen el blanquito. Los exgobernadores consiguen con una simple y estúpida huelga de hambre, aparente, porque, insisto, les dan miel para que no se desmayen los angelitos, rateros, corruptos. Consiguen condiciones especiales, hasta salir de la cárcel. Pero entonces, ¿cuándo vamos a entender que la huelga de hambre no debe de ser un recurso en los rateros corruptos, presuntos culpables? Lo son. Para que Derechos Humanos acabe protegiéndolos. Hago un llamado, que a ti te gustaría hacer también en este micrófono, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se fijen las víctimas y sentencia igualmente con la ley a los victimarios. Porque insisto y recuerdo algo muy sencillo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los motivos por los que ustedes surgen y trabajan es por discriminación de origen étnico, color de piel, religión, preferencias sexuales, ideología política, pero no para proteger a secuestradores, a rateros, a corruptos, que ustedes deberían de poner en manos primeramente de la ley y proteger a sus víctimas. A mí no me importa que al señor le pase algo, a Duarte y al otro Duarte y al otro Pajé y a todos estos rateros que todos están en la misma foto presentados por el presidente actual. Que les pase lo que sea necesario, pero que regresen lo que han saqueado a México. He dicho.